Hablar de los Arrauzi en Luján es hablar de fierros, ya sea en auto, en moto, en avión, en cualquier cosa que se maneje a través de un motor. Decime, Ruby, ¿cuál es tu historia en el inicio de las carreras? ¿Cómo, por qué surgió? ¿Porque lo heredaste de tu papá? ¿Tu papá te entusiasmó o vos fuiste que le pediste a tu papá de correr? Bueno, mirá, esto arranca siempre, indudablemente, el viejo fue un puntal muy grande con nosotros, o sea, nosotros desde chico estábamos acompañándolo a él en las carreras de auto, donde el cual lo vimos correr a él, fueron las carreras de auto. Él anteriormente había corrido en moto, había corrido siempre relacionado con los fierros. Entonces, bueno, uno se fue mamando ese deporte y ese sabor a estar en el taller, a pasar horas relacionado, escuchando motores o llenándose la mano de grasa. Pero bueno, siempre estuvimos muy relacionados a eso. Entonces, a su vez, bueno, indudablemente tiene que haber algo, yo siempre digo, que te llame o que te guste, porque a veces podés estar relacionado y bueno, o gustarte otro deporte, ¿no? Y dio la casualidad, la suerte o que tanto a Carlos como a mí nos gustó lo mismo y bueno, y pudimos arrancar y empezar a desarrollar con un gran apoyo de nuestros viejos, tanto mi viejo como mi vieja. La verdad que si no hubiera sido por ello, yo creo que no se hubiera podido hacer nada. Si bien a mi viejo le apasionaba el deporte motor, yo siempre digo que mi vieja fue un puntual muy grande en la familia, porque si ella no hubiera querido o no le hubiera agradado o no hubiera querido hacer otra cosa, por ahí uno no hubiera podido desarrollarse libremente, ¿no? ¿A qué edad empezaste a correr? ¿Cuál fue tu primer, o sea, más allá de que venías andando en moto, la primera carrera a qué edad fue? Bueno, mira, la primera carrera que corro yo, corro a los creo que 15, 16 años en Adrogué. Ahí debuté y había probado acá en Luján ¿Con qué moto? con una... yo había empezado a probar, mi viejo nos había comprado una Zanella Solumpio y era de calle y bueno, con eso habíamos empezado a probar y bueno, teníamos un muchacho muy amigo en Mercedes que bueno, falleció y él nos llevaba al circuito 9 de julio que ya estaba terminando la época del circuito 9 de julio ahí en Mercedes y fue el primer óvalo que pisé y bueno, y ahí empezamos a probar con esa Zanella, a dar vueltas bueno, y a pegarnos algunos golpes y así empieza un poco la gana, la chispa de empezar a girar en un circuito, ¿no? El primer consejo que te dio tu papá que vos recuerdes con relación a en la previa de salir en la moto o durante el inicio tuyo con las motos, ¿recordás qué era el consejo de tu papá? No solo por el tema seguridad, sino a lo mejor por esa viveza de corredor experimentado, Claro. tratar de transmitirla a los hijos. No, él lo que siempre hizo, siempre hincapié, es que él no quería que nosotros nos subiéramos una moto sin la protección lógica necesaria y que en la época había, ¿no? Siempre casco, buzo, creo que fuimos uno de los primeros, uno de los pocos que ya empezamos con buzos de cuero enterizos y con buzos de cuero, si bien había buzos de cuero en la época, era como que por ahí no era tan común. Y nosotros lo primero que hizo mi viejo cuando decidimos que íbamos a correr, lo primero que nos llevó, no se conseguía, no era fácil hacerlo y conseguimos una mujer que lo hacía en Capital y fuimos a hacer el buzo de cuero. Lo primero, no sé si era que porque no nos tenía mucha fe y dijo que esto se van a golpear seguido o qué. Pero bueno, no, todas esas cosas, mi viejo es un tipo muy experimentado en el ambiente y lo primero que preveía, diríamos, era la seguridad o tratar dentro de lo que se podía
prever lo más seguro todo, ¿no? Cuando pasaste de la Surumpio, ¿cuál fue la moto que le siguió a esa y en qué cilindrada? ¿La Surumpio qué era? Bueno, la Solumpio era una moto que hacía Zanela de cross, que era 125 centímetros cúbicos, motor tipo Sapucay. Y de ahí pasamos ya ahí nomás, la dejamos a la moto esa y armamos una motito ya más baja, ya más acorde a la pista. Con el cuadro lo hicimos con mi viejo en el galpón. Creo que habíamos agarrado una Zanela de un cuadro de Zanela 180, se usaba en ese momento, se cortaba y se adaptaba el motor Sapucay. Y ya bueno, ya ahí arrancamos con el dos tiempos. En esa época la categoría era 155 centímetros cúbicos y estaban de moda las hileras, todavía venían corriendo las hileras y andaban muy bien. Y bueno, y ya se empezaba a ver el dos tiempos que empezaba a funcionar, que era un motor más simple, más fácil de hacer andar y bueno. Levantaba más vueltas, a lo mejor para Tiraba hacer más dos tiempos. vueltas. Por ahí era más complicado a veces manejarlo hasta que uno se acostumbrara, porque en la tierra por ahí era más vidrioso el motor, era más de reaccionar más rápido, el cuatro tiempos era más suave y era más fácil de llevar, pero bueno, todo tenía su historia, ¿no? Entonces ahí empezamos con un motor Sapucay 125 y ahí empezamos a correr y bueno, después vinieron varias carreras acá en Luján, en el circuito de Lombú. Después empezamos a ir a Junín y empezamos a correr el campeonato bonaerense de motociclismo, que era un campeonato zonal, acá obviamente en la provincia, ¿no? ¿Cuál era el tipo de campeonato que más les gustaba o en qué ciudad se daba ese eje del motociclismo, digamos, el desafío más grande? Bueno, dentro del campeonato había mini campeonatos que se hacían nocturnos, por ejemplo, empezamos a ir a correr a Pergamino, que se hacían 4 sábados en enero o en febrero, no me acuerdo bien, que eran nocturnos. Y la verdad que era algo espectacular porque era en una cancha de fútbol, alrededor de la cancha, y bueno, y nocturno, la verdad que... Y venían a correr muchos pilotos de afuera, de Santa Fe, de los del campeonato argentino, venían a correr, entonces era una forma de empezarte a medir a qué nivel uno estaba para poder ir afuera a correr, ¿no? Claro, porque a veces se daba que estabas en la punta en un lugar y después quedabas en el pelotón de cola. Exactamente. Entonces, por el tipo de piloto con el que tenías que enfrentarte. Sí, a nosotros nos gustaba mucho a verse, o sea, cuando se podía uno medirse con otros. Una vez se hizo un campeonato o se hizo una carrera de desafío en Saladillo. Ya ahí era, o sea, fueron años después que empezamos corríamos en 125 y en 200 libres. Y en 200 libres se hizo un campeonato, se llamó campeonato, pero en sí eran 2 carreras, un sábado y un domingo, en la cual se corrió en Saladillo y se juntaron 5 o 6 del campeonato argentino, del CAM de Santa Fe, 5 o 6 de Bahía Blanca y 5 o 6 de acá de la provincia, en el cual tuvimos la suerte que los dos entramos en el campeonato para hacer ese desafío, y la verdad que era espectacular. Vos y tu hermano. Con Carlos, exacto. Y la verdad que era espectacular porque se veían las diferencias de cada lugar. O sea, los de Santa Fe por ahí eran muy rápidos en sectores, los de Bahía Blanca doblaban cruzado y por afuera tipo Speedway. Y bueno, y nosotros que teníamos un mix un poco de todo, de distintos circuitos y todo. Así que la verdad que fue una experiencia muy buena. Y bueno, son esos desafíos que vos te vas midiendo y vas viendo y aprendiendo de los otros también qué es lo que se usa, qué es lo que se practica en otro lugar y todo. Estamos hablando también de una época donde no estaban las comunicaciones de hoy en día, entonces era todo experimentación. No, nada, no teníamos celular, no teníamos internet, o por lo menos nosotros no teníamos esa posibilidad, entonces era todo prueba y error, muchas cosas. Eran épocas también difíciles que no se conseguían elementos.
O sea, siempre la parte económica en todos estos deportes siempre fue algo importante tenerla, pero la realidad es que acá a veces no pasaba por la parte económica, sino que no había elementos. Eh, Cuando nosotros armábamos las motos, renegábamos un montón con los aros de la moto, que por ahí los nacionales en ese momento no eran de buena calidad o no eran la calidad que uno necesitaba, y por ahí ponías un aro americano y después que se sacaba, que se volvía a hacer el motor nuevamente, diríamos, a rectificar y hacer, cuidábamos el aro o volvíamos a poner el mismo aro porque no conseguíamos ese aro nuevamente. Entonces se volvía a reusar ese aro porque andaba mucho mejor y no se rompía y tenía mejor rendimiento que por ahí uno nuevo de las otras marcas. Entonces no había elementos, costaba mucho conseguir elementos. Entonces ahí venía un poco el invento argentino, ¿no? Entonces, bueno, se trataba de hacer cosas, muchas a veces buscábamos de algún auto, a ver qué podíamos poner. ¿Qué medida de auto podía llegar ahí? Con algo, y bueno, después pasaba con las camisas de los cilindros, terminamos usando en los 200, íbamos a los desarmaderos y comprábamos la camisa del Renault 6, que son cambiables, 1100, claro, que son cambiables, que estaban tiradas en los desarmaderos, que ya esa camisa se había usado, se había calentado, se había enfriado un montón de veces, entonces ya no se deformaba, y bueno, esa camisa se rectificaba, se hacían los agujeros, se torneaba de afuera todo, y se clavaban los cilindros de la moto, y bueno, y esa terminaba siendo una camisa bárbara porque ya el material estaba curado, como se llamaba, ¿no? Una coincidencia ante la pregunta mientras entrevistamos a los motociclistas es el hecho de que si se transmitían esos conocimientos o eran secretos, y muchos me dicen, no, parábamos la oreja. Exactamente, sí, no. Lo que pasa es que, lo que vos decías hace un rato, al tener poca información, el que conseguía algo que funcionaba, que no se rompía o que le funcionaba mejor, y trataba de cuidarlo un montón. Esa es la realidad, y por eso era entendible también que no te dijeran a veces lo que había que hacer o las cosas que se trataban de hacer, o uno cuidaba mucho esa información, cosa que hoy ha cambiado totalmente. Hoy vos podés ir a un preparador, el mismo preparador te puede hacer un motor sin problema, si no te gusta vas a otro preparador. Antes el 90% se hacía las cosas para uno, no existía el vender esa información, o eran muy pocos los que tenían esa posibilidad, y también eran pocos los que podían comprar esa información, ¿no? Entonces no sé si era el sistema o qué, pero era como que si uno se hacía el motorcito para uno, era para uno. ¿Cómo era la previa a una carrera? Porque en la semana había que laburar, sí. O sea, tenías que vivir de algo, pero ¿cómo era la previa de esa semana por las noches, estar experimentando, hacer las cosas, el viaje hacia donde tenían que ir, porque también era un esfuerzo? Sí. Bueno, nosotros tuvimos la suerte, te vuelvo a repetir, que tuvimos una familia tan fierrera que la verdad nos permitían un montón de cosas. Entre eso, nosotros por ahí trabajábamos con mi viejo, entonces, bueno, los horarios a veces eran muy elásticos y los podíamos manejar. Pero sí, que le hemos dedicado horas, un montón, que nos hemos quedado después de horas, y la realidad era que por ahí venía mi viejo del laburo y teníamos que hacer soldaduras o teníamos que hacer cosas que por ahí lo hacía él porque nosotros no sabíamos, y bueno, lo tenemos que esperar y venir y trabajar hasta las 10, 11, 2, 3 de la mañana también, muchas veces, y previo si surgía algún problema o si había algún drama en alguna de las motos, nos quedábamos hasta tarde. La realidad era que nosotros llegamos gracias a Dios, a hacernos todo nosotros, por un problema necesario,
eh, corríamos los dos, corríamos... Claro, porque aparte al tener dos hijos que corren era prestar atención en dos vehículos diferentes, con los problemas que cada uno tenía. ¿Las motos claro. eran iguales o eran distintas marcas o distintas cilindradas? Normalmente siempre corrimos en las categorías, fuimos pasando los dos, diríamos, si corríamos en 125 corríamos los dos, en 200 corríamos los dos. Hubo una época que yo corría en 200 y Carlos corría en 125 y en 200. Yo era más audaz y trataba de armar los motores como podía y como más o menos me ingeniaba y me habían enseñado. Y bueno, y terminamos corriendo con los motores nuestros íntegramente, hacíamos todo nosotros. Y sí, en un momento teníamos la verdad que unos cuantos motores, porque llegamos a correr en motos de tierra y en 250 en asfalto, simultáneamente en el mismo año. Entonces alternábamos carreras, corríamos en asfalto y corríamos en tierra. Y bueno, y había que tener elementos, siempre fuimos muy de tener elementos previos yo siempre decía que si veníamos de una carrera y se rompía un motor o se rompían los dos, veníamos con todo roto y no nos daba el tiempo a veces para ir a Buenos Aires y tratar de conseguir elementos. Y a veces los elementos, por más que voy a Buenos Aires a comprarlos y todo, no estaban porque había que hacerlo, porque había que traerlo, lo que sea. Por eso tener otro motor en la estantería. Teníamos otro motor o medio motor, o teníamos preparado elementos como para decir, bueno, por las dudas. Tengo un cilindro rectificado con pistón y aro, cosa que venimos con uno roto, bueno, cambiamos, ponemos lo otro y después vemos cómo reparamos el que se rompió, ¿no? ¿Cuál era la frecuencia de las carreras? Porque claro, por ahí se daba que alguna daba un fin de semana seguido al otro, pero sí, había campeonatos que eran más extenso el plazo de espera. Nosotros llegamos a ir al campeonato argentino cada 15 días y hacíamos 600, 700 kilómetros por carrera, porque corríamos hemos corrido en San Guillermo, casi Santiago del Estero, San Francisco, Córdoba, Morteros, Suardi, Ramona, Sunchales, hemos corrido pero casi todas se hacían en esa zona, y entonces teníamos 600, 700 kilómetros promedio por carrera, y ahí nos íbamos los sábados a la madrugada, salíamos a las 4, a las 5 de la mañana, probábamos, llegábamos a probar el sábado. Calculo que llegábamos al mediodía, primera hora de la tarde, y probábamos, corríamos el domingo y de ahí nos volvíamos. ¿Y el lunes a trabajar? Y el lunes hasta hubo época que teníamos que ir a la escuela, porque por ahí estábamos en la secundaria, estábamos terminando, y teníamos que ir a la escuela, y en eso los viejos eran bastante estrictos. El lunes había que ir, había que levantarse y ir. ¿Cómo era la convivencia con los pibes, digamos? Porque al estar en la escuela, justamente estás diciendo, la pregunta, ¿cómo te fue? ¿Corriste? Lo que sea, o sí, la previa, digamos, ¿cuál era el trato? No, bien, viste, lo que pasa ya era algo habitual, se habían acostumbrado que eran corredores ustedes. Sí, no, y como por ahí la difusión era más en el ambiente que general, salvo cuando empezamos a correr con moto de asfalto, que fue televisada, entonces ahí sí era como que más popularidad tenía. Un poquito más de importancia te daban, diríamos, porque te habían visto o te pudieron ver, o vos les decías que el domingo corrías y que mirar la televisión, que por ahí salías, entonces bueno, en algún ahí, paneo por ahí si andabas bien salías, entonces ahí era un poquito mayor la popularidad, llamémosle, por decir algo, ¿no? Metiendo a tu papá en esta historia de lo que es el motociclismo con vos, ¿en qué corría tu papá? Bueno, mi viejo corrió muchos años, corrió 10, 12 años en Speedway 500, hizo una temporada muy larga en Ferrocarril Oeste,
Y Una especialidad del Speedway, digamos, estar metiéndote en el óvalo con esas máquinas. sí, sí, y previo a eso mi viejo no tenía la posibilidad de comprar moto, conseguir una moto, entonces se contactó y corrió de acompañante en Sidecar, que era otra locura más grande todavía, más en esa época con motos grandes, con motos Norton, con todo ese tipo de motos, era en esa época AJS. Y Haciendo de contrapeso en las de curvas, digamos. contrapeso y corrían en Sidecar en un óvalo. Y también una trayectoria bastante alocada en ese momento, pero bueno, eran tantas ganas, él contaba que tenía tantas ganas y no tenía posibilidades, no podía conseguir por ahí la posibilidad de comprar una moto o de conseguir una moto, entonces la alternativa que le quedaba era para estar en el ambiente y para meterse, era correr de acompañante. Y bueno, y lo hizo creo que 2 o 3 temporadas, hasta que por ahí él pudo empezar a correr en Speedway, en 500. Él empezó con una moto Rouge, bastante vieja, inglesa creo que era, y hasta que pudo comprar un Sharp. Y el Sharp ya era una moto más lógica para la época. Y, y tal es así que creo que esa Rouge empiezas a dar sus primeras vueltas y a girar el Vasco Marotti. El Vasco Marotti andaba muy junto con mi papá en todos lados, creo que en la parte comercial también trabajaban juntos, y el Vasco empieza a girar con las motos con mi papá. Y bueno, y ahí arrancan los dos, fueron grandes compañeros de hazaña y de carreras y de andar juntos. Y bueno, después el Vasco continúa, y mi viejo creo que empieza, ya en esa época empieza un poquito más con los autos y todo eso, ¿no? En cuanto a los autos, también tuviste tu paso por el automovilismo, digamos. ¿En qué categorías estuviste corriendo? Bueno, yo después de la moto, nosotros en moto de tierra empezamos, continuamos hicimos creo que 4 años en el asfalto, en 250 nacional, y después yo empezamos con un auto, con un Fórmula 2 nacional, en el cual corrimos 4 años. Después de la Fórmula 2 nacional, la categoría se transforma y se hace Fórmula Super Renault con motores 2200 de Renault Fuego en esa época, y ahí empezamos con Carlos los dos, empezamos a correr en Fórmula 2, en Fórmula Super Renault, y tuvimos la suerte de llegar, bueno, yo un año salí subcampeón en la Super Renault, y después terminamos con el 3 y el 4, anduvimos bastante bien en la categoría. Y vendimos los dos Fórmula Super Renault y pudimos comprar Turismo Carretera. Ahí arrancamos con un Falcon, en el cual corrimos 2 años con ese Falcon. Después tuvimos la suerte de ir a cambiar de marca con una Chevy, y fuimos a correr al viejo equipo Super TAP, o JC de Chivilcoy, y ahí corrimos 2 años y medio con una Chevy en la cual tuvimos buenas performances, y después armamos nuestro propio equipo con otra Chevy que compramos que era de Fabián Acuña, y bueno, ahí continuamos. En total Carlos corrió 10 años en Turismo Carretera, y yo lo acompañé, de acompañante estuve 7. Después estuvimos siempre juntos, pero bueno, en esos 3 años empecé a correr en el Turismo 4000 Argentina. Y bueno, hasta del 2005 aproximadamente, hasta el 2012, terminé corriendo en el 4000 Argentina. Si tenés que remitirte a algún episodio de accidente, digamos, de algo que haya pasado, ¿en alguna situación que hayas sentido miedo? Mira, yo no sé si miedo, sí, te podría decir miedo. Nosotros, hoy se conocen mucho los bancos de pruebas.
en la época de las motos no teníamos banco de prueba, no teníamos nada. Y los motores los armábamos nosotros acá en nuestro taller. El único banco de prueba que teníamos era poner las dos motos a la par y hacer una tirada. Un día, por desinteligencia, que era un jueves y teníamos que ir a correr al campeonato argentino, nos íbamos el sábado, y la moto mía no andaba como andaba la otra moto, y entonces continuamente hacíamos tiradas. Lo hacíamos en un lugar que era en la autopista, donde estaba cerrada la autopista. Cuando no estaba terminada la autopista. El tramo allá del barrio 12 de abril. Exacto, entonces era el lugar donde los autos de carrera de Luján, las motos, todos iban a ir a correr ahí porque estaba cortado. Porque estaba cortado y era el lugar que se podía, sin molestar a nadie, poder probar ahí. Entonces estábamos probando, se nos hace de noche, uno sale para un lado, otro sale para el otro, una moto no arranca, Carlos viene de vuelta y me agarra entre medio de la oscuridad, nos chocamos entre los dos. Y sí, ahí tuvimos, Carlos estuvo un mes y pico enyesado, con una fisura en el tobillo, yo también fisurado el otro tobillo, a Carlos le tuvimos que hacer hasta injerto de piel para poner, bueno, por la lastimadura que tenía. Y bueno, ahí no pudimos ir a correr ni nada, tuvimos un Pero mes. ese momento fue, digamos... El momento fue para nosotros fue un momento, es más, algo no nos vamos a olvidar de angustia. Nunca, de mucha angustia, porque nunca nos había pasado un accidente. Mi viejo había viajado a Buenos Aires, estábamos solos, que siempre era el apoyo que nosotros teníamos. No teníamos ni idea de dónde ir. Carlos fue al hospital, lo lleva un chico al hospital, dejamos las motos tiradas en la autopista. Bueno, todo un momento de desconcierto, que nunca nos había pasado nada, entonces nos pasó algo de golpe que no sabíamos para qué lado salir, ¿no? Y sí, tendríamos 18, 19 años, la verdad que nunca habíamos pensado un plan B, si pasaba algo, a dónde había que ir o qué hacer. Ese momento de desconcierto, claro, de qué hago. Y siempre habíamos tenido la suerte que mi viejo nos acompañaba a todos los circuitos, todas las carreras, todo, y en ese momento no estaba, entonces como que te sentí solo y yo me sentía, entre comillas, como que tenía la responsabilidad de que mi hermano había que atenderlo porque chorreaba sangre la pierna, no era que podíamos esperar horas para ver qué hacíamos. Entonces había que tomar una decisión. Entonces, bueno, la verdad que fue un momento medio crítico, llamémosle, con un accidente y arriba de las motos, ¿no? Y al revés, el mejor momento en el que te hayas sentido por un éxito en la moto, o por un éxito mecánico, o por una situación dentro del motociclismo, hablando. Sí, Más allá del automovilismo, dentro del motociclismo. Sí. Bueno, en el motociclismo nosotros hicimos entre comillas, como un desafío, y estábamos corriendo en tierra y armamos... ¿El desafío entre quién y quién? No, un desafío nuestro en el sentido de cambiar de categoría. Y fuimos a correr en ese momento la categoría que nos llamaba la atención o que nos parecía que era algo superior o algo que era correr en 250 centímetros cúbicos en asfalto. Y bueno, hicimos